Hola, mi nombre es José Luis y soy el hermano mayor. Yo soy Yuri, el segundo hermano. Hola, yo soy Marjam, la del medio. Hola, yo soy Pedro, el menor, y esto es Historias de Hermanos. Un espacio para conectar con una familia poco común, formada por miles de historias. Nos preguntamos cómo es que hermanos que crecieron en un mismo entorno pueden ser tan diferentes. Y decidimos hacer un podcast donde intentaremos conectar nuestras historias para entendernos mejor. Si quieres saber más sobre nosotros, búscanos en historiasdehermanos.info. Hola chicos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a grabar nuestro tercer capítulo de nuestro podcast. Así que pues vamos a empezar, chicos. ¿Cómo están el día de hoy? Súper bien, emocionados, pero cansados. Ustedes no lo saben, pero el podcast lo estamos grabando por la noche. Entonces, a pesar de que venimos cansados, la verdad es que sí está muy bonito podernos reunir todos. Estoy inspirado hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene muy emocionado. Vamos a hablar de qué percepción tenemos cada uno de nosotros de nuestro papá. Un personaje que definitivamente nos marcó en la vida. Y bueno, en esta ocasión voy a empezar yo. Una vez que fallecen nuestros papás, la verdad es que yo intenté mucho poder definirlos, porque para mí se sentía muy diferente la ausencia de cada uno de ellos. Extrañaba a mi mamá de una manera y a mi papá de una manera bien diferente, ¿no? Yo creo que para mí mi papá significaba mucho una persona de la cual yo quería que se sintiera orgulloso de mí, ¿no? O sea, era una persona que me inspiraba mucho a dar lo mejor de mí. De pronto era una persona a la que no quería decepcionar, ¿no? Creo que eso, hasta cierto punto, puede que me haya traído problemas a mí como tal vez en la vida profesional. Es como una cosa que he intentado como analizar bastante, pero creo que muchas veces las decisiones que yo iba tomando en mi vida las tomaba con base en mi papá se va a sentir orgulloso de mí si lo hago, o no lo voy a decepcionar. La verdad que enfrentarse, por ejemplo, al proceso de su muerte, hasta cierto punto me liberó muchísimo, que es algo que ni siquiera me había dado cuenta en su momento, obviamente, ¿no? Pero de pronto ya tuve la libertad, tal vez, de decir, bueno, no sé si es una, no puedo decir si, creo que la palabra no es libertad, pero ya no tuve esta espinita de preguntarme si a mi papá le iba a gustar o no lo que yo hacía, ¿no? Okay. Está como bien interesante, ¿no? Y esto yo siempre lo digo, no estoy seguro de cómo le voy a hacer yo cuando tenga hijos para enseñarles a no depender de mí sin que me tenga que morir, ¿no? Que es como lo que de pronto me pasó a mí con mi papá. Definitivamente era una persona sumamente cariñosa a su manera, porque igual sentía muchísimo cariño por él desde luego, pero a la vez sentía también este miedito de autoridad, ¿no? O sea, ya saben, como era la figura de autoridad, creo que dentro de la familia. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo se sentían con respecto a...? Bueno, yo he estado pensando mucho que, o sea, tú hablas mucho de la liberación o del sentir diferente que ya no esté, ¿no? Físicamente y así. Pero a mí me ha pasado mucho que me doy cuenta que a veces las acciones que tomo o cosas que pienso que debería hacer o no hacer, aún siento que dependo mucho de lo que yo siento que mis papás pensarían. Y eso a mí, o sea, es algo que como que quisiera, obviamente, irlo como quitando, porque estuvieran físicamente o no, creo que al final uno cuando va creciendo pues debes empezar a tomar tus decisiones de acuerdo a ya tus propios criterios, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho que yo digo, bueno, o sea, mis papás ya no están físicamente, pero aún así en mi mente muchas cosas que hago es como por ellos o por lo que ellos me enseñaron, no sé. Oh. Sí, pues, yo tengo una percepción como mucho más diferente, igual supongo porque lo vivía a diferente edad y todo eso. Yo a papá, lo que sí coincido con Uriel es esta figura de autoridad muy imponente,
Y de hecho yo hasta cierto punto pues sí le tenía miedo. Sí. Era como... O sea, no lo analizaba en ese momento porque la edad no era como la adecuada, pero por ejemplo ahorita ya en esta edad como que empiezo a analizar un poco el simple hecho de que, por ejemplo, casi no lo abrazaba, ¿no? Uy. Y él siempre te quería abrazar y no lo abrazaba porque como que decía, no, se sentía raro, o sea, no sabía si le iba a gustar o no. Y pues simplemente no pasaba. Okay. Y tenía como ese miedo de expresarme un poco, ¿no? Hasta después, yo creo que ya hasta el final que coincide que fallece cuando yo voy en tercero de secundaria. Y como por finales de segundo y empezando tercero, es cuando empiezo como a abrirme un poco más con él, ¿no? Pero tampoco es como tanto. Y nunca logré esa comunicación. A lo mejor ustedes sí, a lo mejor no. Pero nunca lo logré como tal. Y sí, le tenía como un poco más de... Como que ponía mucho yo el límite. Sí. O Pues sea, igual como ese respeto de es mi papá, sí, ¿no? Igual ajá, no es como justamente. mi cuate o así, o sea, pues es mi papá. Yo, bueno, hablando de percepción de mi papá, pues yo creo que pues, todo mundo piensa que mi papá y yo éramos los polos opuestos muy cañón porque pues chocábamos un buen, ¿no? O sea, era de que hubo un momento en mi vida, que fue como en la prepa, que la presencia de mi papá me molestaba, güey. O sea, que me acuerdo que estábamos en la mesa comiendo y llegaba mi papá y yo me iba. Prefería irme a estar ahí. Porque, pues, no sé, supongo que era un momento de mi vida de como rebeldía y así, y no, él y yo no congeniábamos en ese momento, ¿no? Que digo, muchas historias detrás tienen mucho que ver como por lo que lo que yo sentía por papá, pero definitivamente creo que era una persona bien mágica, ¿no? O sea, cuando alguien piensa en Luis Cruz, no mames, o sea, todo el mundo lo amaba, era súper chingón en todo lo que hacía, era súper buen pedo. Y digo, tenía sus defectos, ¿no? Pero cuando alguien me preguntaba cómo era mi papá, cómo era mi mamá, mi papá era de, no mames, ese güey es, yo siento que, y es más, una vez lo escribí en mi diario, puse que yo sentía que mi papá en su otra vida había sido como un güey como súper filosófico, no sé, como un güey muy extraordinario, ¿no? Y que en esta vida le había tocado como ser un poco más ordinario, pero aún así expresaba muchos talentos y muchas cosas increíbles, ¿no? Eso pensaba así de mi papá. Sí, y además era una persona que también a donde iba, como que dejaba esa marca, ¿no? Yo recuerdo cuando lo acompañaba a diferentes lugares, ya fuera con sus amigos a los talleres o con los padres de familia de su escuela, era súper bien recibido. Yo me acuerdo en las comidas que de repente decían, vengas a comer, maestro, y era así de, como si fuera padrino de fiesta del pueblo. Era. Sí, así, no, llévese esto y llévese lo otro, era muy querido. Y con sus amigos igual, o sea, siempre era como, Luis, mira esto, quién sabe qué. Y siempre como que dejaba esa huella, ¿no? Fíjense que con esto que están platicando, me hace pensar que creo que ustedes, que son como los más chicos, se quedaron de pronto mucho con esta imagen de es mi papá, ¿no? Yo siento que estaba a punto de empezar a vivir la etapa más bonita con mi papá, que era la parte de ya ser, que ya es tu amigo, ¿no? Sí, que ya es tu bro. La verdad es que yo abrazaba un chorro a papá. O sea, yo sí lo abrazaba muchísimo. Y lo recuerdo cañón, ¿no? Yo era de los que a los 21 años, cuando regresaba los fines de semana de la universidad, pues ustedes saben, me encantaba irme a dormir a la cama de mis papás, seguro era re molesto, ¿no? Pero a mí me encantaba el contacto con ambos, ¿no? Y a mi papá pues lo abrazaba muchísimo. Y creo que sí empecé a disfrutar más del ya no es mi papá, es un amigo con el que me puedo ir a tomar, con el que puedo platicar. Uh-huh. Y estoy seguro de que Pepe lo vivió aún más. Pero cuéntanos, güey, ¿tú qué opinas? No, la verdad es que ahorita que los escucho, lo ves así como que, niños. Mocosos. Así es. Sí, la verdad es que a mí me tocó las diferentes etapas de nuestro padre, literal. Me tocó la etapa de papá, literal, de yo soy la autoridad, tú debes de hacer lo que yo digo, ¿no? Cuando yo lo digo y como yo lo digo. Me tocó la etapa de la adolescencia papá, el papá inmaduro, donde a su hijo mayor le contaba todo lo que pasaba en su relación y le echaba en cara todo lo que nuestra
Y al revés también. Sí, obviamente. Y al revés sí también. Entonces a mí me tocó así como que el bombardeo y digo, estaba en una etapa de mi vida como que medio adolescente, entonces sí me pegó algo. Y después ahora sí que me tocó la etapa de, güey, eres un tonto por lo que has hecho en tu vida, así que friégale, ¿no? El apoyo siempre, o sea, siempre, siempre. Y al final, lo que más disfruté definitivamente fue la etapa del amigo. Yo viví todas esas etapas muy, muy duras, fueron muy duras para mí, por la edad que tenía, porque al principio, pues, o sea, digo, ustedes no lo recuerdan, pero a mí sí siempre era el que le tocaban las chingas, ¿no? O sea, si algo salía mal, Pepe, ¿no? Que está ayudando a tu hermano, ¿por qué José Luis? ¿No? A tu hermano, ¿qué le hicieron José Luis? ¿No? Pero digo, a pesar de todas estas cuestiones, yo lo amaba mucho. O sea, era mi mejor amigo, mi confidente, siempre estaba cuando lo necesitaba, sigue estando, pero ya nada más en el corazón, ¿no? Pero siempre yo me acuerdo que le decía a Abby, es que no sé qué voy a hacer cuando mi papá no esté, ¿no? Y cuando se fue, pues te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Que la vida es frágil y que debes de seguir con tu vida, pero te dejan huecos enormes que ahorita, hasta la fecha, todavía sigo añorándolo y necesitando, ¿no? Pero él, o sea, gracias a él soy todo lo que soy ahora. O sea, él me enseñó cómo ser más duro en algunas ocasiones, cómo ser más paciente, cómo buscar soluciones a los problemas, porque él era muy bueno para eso. O sea, literal, le decías, papá, necesito, no sé, a las 11 de la noche dinero para mañana a la escuela y unas escuadras, y él veía de dónde y las conseguía. O sea, él así era de las personas que, papá, necesito 500 pesos, y lo decías a las 10 de la noche y no sé, salía así 10, 20 minutos, regresaba ya con dinero. O sea, no sé qué hacía, la verdad. Él era un ser mágico en ese aspecto. Desgraciadamente, pues sí, también fue muy, muy malo para hacer negocios. Pero, pues bueno, todos tenemos así que virtudes y defectos, ¿no? Pero para mí creo que fue el ser que literal forjó mi vida, forjó lo que soy, y todas las enseñanzas que él me dio se las estoy dando ahora a mis hijas. Güey, qué fuerte. O sea, yo creo que si acá de pronto de la gente que escucha el podcast están pasando como por esta etapa en la que a lo mejor estás odiando a tu papá, yo con la experiencia de 4 hermanos, yo les diría ahora, tranquilos, en un rato les va a caer bien. Güey, porque justo, sí, o sea, yo que neta fui una vez, güey, cuando ya nos llevábamos chido, íbamos en el coche, porque mi papá sí te terapeaba, era de que, oye, ¿me acompañas a Culco? Va, y ya nos íbamos en el coche juntos y ahí empezábamos a hablar. Entonces una vez ya cuando nos llevábamos bien, mi hermano Pepe, el mayor, fue un desmadre en la adolescencia, de que llegaba perforado, tatuado, la verga, y todo eso, ¿no? Sí, o sea, no lo saben, pero sí, o sea, por eso le tocaban las chingas a las que se refiere, o sea, fue el divergente, digamos. La verdad es que no, fue al revés, o sea, gracias a las actitudes de ustedes y mis padres fui así. Aquí hay traumas, obviamente. Aquí van a ir saliendo. No, y esa vez que iba con mi papá, yo me acuerdo que Perico empezaba como la pubertad, así. Y yo le empecé a decir, oye, pa, o sea, ¿no tienes como miedo de cómo va a ser el Perico? O sea, ¿crees que sea un desmadre o crees que sea tranquilo? Así, ¿no? Y estábamos platicando. Y le dije, a ver, contéstame algo. Para ti, ¿quién fue el hijo más difícil, no? Así en la adolescencia. Y yo así juraba, güey, que iba a decir que Pepe, obvio. Y me dijo, tú. Totalmente. Sí. Entonces lo que quería contar es que justo sí va a haber un momento en el que tal vez se lleven horrible con alguno de sus papás, en mi caso, pero no manches, con el tiempo todo va cambiando un buen. O sea, yo llegué a un punto igual en el que papá fue súper amigo, o sea, que podíamos hablar de cosas súper chidas juntos, y ahorita que estoy escuchando a Pepe de que lo pasó con él todas esas etapas, no manches, qué chido que aunque somos de edades súper diferentes, creo que llegamos a todas esas etapas con papá, todos, güey.
O sea, el Perico en la secundaria ya se volvió súper más cercano a papá también. O sea, justo el tiempo fue como perfecto, ¿no? Siento, no sé. Sí, y justo como dice Uriel, también se pueden identificar como en cada etapa diferente, ¿no? Porque nosotros, o sea, sí vivimos todas, pero como que cada quien más fuerte cada una de esas etapas, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, la mayor parte de la etapa fue la del miedo, ¿no? Oh. Pero a pesar de eso, tomen en cuenta que también hay que ver como más, no nada más lo que tienes aquí enfrente, no hay que analizar las cosas. Y yo también veía en el fondo a papá como la protección, o sea, yo en cualquier momento, estando con papá, me sentía súper seguro de cualquier situación. De cualquiera. Sí, güey. Fuera emocional, fuera algo físico, fuera lo que fuera, tuvieras un problema, sí te dolía sacarlo y decir, ¿qué va a decir? Pero lo sacabas y siempre te buscaba la solución, siempre lo lograba. O sea, chequen esta anécdota. O sea, creo que, no estoy seguro si Pedro la conoce, pero, o sea, para que vean el nivel de miedo y a la vez protección que causaba mi papá, ¿no? En el pueblo donde vivíamos había un viejito, un ingeniero retirado, que era como, ya saben, estos viejitos cascarrabias, ¿no? O sea, como que amargados, que no quieren a nadie, ¿no? Mi papá tuvo la buena costumbre de llenar la casa de motos desde una edad muy temprana de nosotros, ¿no? Yo aprendí a manejar moto como a los 6 años, o sea, ni siquiera alcanzaba a detener la moto todavía por mí mismo, que ya me estaba subiendo, ¿no? Y me decía, acelera, ¿no? Y me iba a dar la vuelta a la cuadra y cuando iba regresando a la casa, le gritaba, papá, ya llegué, para que saliera y agarrara la moto porque yo no la aguantaba, ¿no? No intenten esto en casa, por favor. Sí, no intenten esto en casa, pero la verdad es que, re bonito, o sea, esto lo voy a replicar. El chiste es que uno de estos días que yo estaba aprendiendo a andar en moto, andaba por todas las 4 calles del pueblo. Yo estaba pase y pase frente a la casa de este ingeniero. Y en una de esas, sale, se pone en medio de la carretera, un tipo de 80 años, o sea, muy grande. Agarra una piedra y hace como que me la va a aventar cuando yo iba en la moto. Yo les platico que era una moto que yo no aguantaba. O sea, lo que hice fue aventarme y me caí. Quedé ahí tirado en la carretera y él se metió a su casa, ¿no? O sea, yo me puse a llorar, o sea, del susto y del golpe, ¿no? Me regresé caminando con la moto empujándola, o sea, ahí con trabajos. O sea, caminé como, ¿qué van a decir? Eran como 600 metros a la casa. O sea, sí, fue un cacho, pero había un niño golpeado. Con una moto enorme. Llegué a la casa, sale mi mamá y yo, te sientes como reconfortado. Ya salió mi mamá, me va a proteger, ¿no? Me abraza. ¿Qué te pasó? Y le dije, es que el ingeniero me tiró. ¿Cómo que te tiró? Me agarra de la mano, me lleva al patio donde estaba mi papá arreglando un coche, porque a él le encantaba la mecánica, siempre estaba haciendo eso. ¡Luis! ¡Ven! ¿Qué pasó? Y me ve llorando y raspado, ¿no? Dice Uriel que el ingeniero lo tiró, ¿no? Vi a mi papá y me dio miedo, o sea, dije, lo va a matar. Esto no está bien. Me agarró de la mano mi papá, así fuerte, y me dijo, ¿qué te hizo? ¿No? Y yo, empecé a llorar más, ¿no? Y le dije, es que me tiró de la moto, salió y me hizo como que me iba a aventar una piedra y me tiró. Me agarró de la mano, así, empezó a avanzar rapidísimo, o sea, casi me iba arrastrando. Mi mamá atrás intentando controlarlo. No lo intentó mucho tiempo, o sea, como 10 metros, y ya se regresó, porque sabía que estaba bien. Llegamos a la casa del ingeniero, que era una especie de mansión enorme, con un portón, y empieza a tocarle con una piedra en su portón. ¡Pa, pa, pa, pa! Y aparte, o sea, en el pueblo, todo el mundo le tenía miedo a ese señor. Sí. Porque nadie lo tocaba, porque era como el ingeniero amargado, ¿no? Empieza a tocarle fuertísimo, y de repente este señor sale por la barda, yo llorando, miedo por mi papá, miedo porque salió el tipo que me acababa de tirar. Veía a las vecinas que estaban abriendo las puertas a ver qué pasaba. Y empiezan a decirse de groserías, ¿no? O sea, mi papá, hijo de... ¿Qué tiraste a mi hijo? ¡Sal! Y el tipo no sabía qué hacer. Yo creo que nunca nadie lo había enfrentado de esa manera. También era un don grande. Sí. O sea, yo dije, ojalá no salga, porque si sale, mi papá lo mata.
O sea, el chiste es que, gracias a Dios, no salió, ¿no? O sea, al final el señor así como que, pues, ya no supo qué hacer y se fue y se metió y se escondió en su casa, ¿no? Mi papá quería tirar la puerta. Llegó mi mamá, ya lo tranquilizó y dijo, pues, o sea, veamos qué hacemos. Ya, la verdad es que ya no sé qué pasó después. O sea, sé que regresamos a la casa, no hubo más golpes, pero estoy seguro que el ingeniero nunca más se iba a meter conmigo ni con nadie de mi familia, ¿no? O sea, ese nivel de protección te daba papá, ¿no? Güey. Que si tú te pones a pensarlo, dices, fuck. O sea, mi papá era una bomba. Sí, Que como si, que se le que metía si, que si tocaba, le tocabas Como una fibra sensible, uff, no contigo, con otras personas. Y que definitivamente sus hijos era algo por lo que él daba la vida. Definitivamente fue algo por lo que él da la vida, ¿no? Hay una historia muy similar que le pasó a Pepe, ¿no? Sí, Una vez acá en la justo ciudad. cuando Perico estaba diciendo que sentía mucha protección y así, me acordé cañón de la historia de Pepe. ¿Te acuerdas, Pepe? No me digas, ¿cómo no me voy a acordar? O sea, bueno, muchas de tantas veces que fuimos a la Ciudad de México y nos fuimos en autobús, entonces nos íbamos bajando literal del trolebús y, o sea, literal en la pistita esa de peatones, cuando vas bajando, una bicicleta literal pasó y me arrolló, o sea, yo del trolebús y madre, o sea, me mandó como a 3 metros arriba. Y entonces el cuate pues dijo, oye, que no te fijas, que no sé qué. No, o sea, no me hubiera dicho eso. O sea, el papá literal bajó, lo agarró así en la cabeza, literal como de señorito, pues le empezó a dar de golpes en la cabeza, así, pa, pa, pa. Y o sea, yo me acuerdo mucho cuando le estaba pegando que le decía, ¿qué no ves que es zona de peatones, hijo de tu? Entonces, o sea, pues ya, ¿no? O sea, el güey como pudo se le zapó y se fue corriendo, ¿no? Y ya mi papá nos dijo, ¿estás bien? Que no sé qué, o sea, papá le rompió y sí, que está bien, que no sé qué. Le digo, sí, no pasó nada, solo pues, el chingadazo, ¿no? Oye, pero yo me acuerdo que mamá contaba que en realidad se pudo zafar gracias a que llegó un policía. Pues no me acuerdo bien, la verdad es que estaba chico, o sea, yo lo que me acuerdo fue eso. Pero, o sea, yo me acuerdo cuando, bueno, ya pasó eso, fuimos a hacer lo que teníamos que hacer, y de regreso, yo nada más veía que se sobaba la mano derecha. Dijo, hasta me lo imaginé. ¿no? ¿Qué tienes? Y me lo enseñó, y no mames, o sea, la mano así inflamadísima, o sea, yo imagino cómo le quedó la cabeza a ese pendejo, o sea, no. Y es que la fuerza que tenía nuestro padre era descomunal, o sea, era una persona muy grande, como si fuese dedicado a trabajos de fuerza bruta. Pues además de que estaba muy grande, pues estaba muy mamado, ¿no? O sea, tenía muchísima fuerza. Pero, o sea, al final de cuentas creo que sí, un tipo muy corpulento, con mucha fuerza, pero... Y muy guapo. Pero con unos sentimientos creo que bien bonitos, ¿sabes? Sí. O sea, que creo que el tipo, o sea, sí transmitía muchísimo amor. O sea, yo la verdad es que recuerdo solo las cosas buenas, ¿no? O sea, quiere decir que era lo que más me impactaba, pues. O sea, en mi vida personal, la verdad es que a pesar de que mi mamá y mi papá no tenían una relación como de pareja tan estable, tan prototipo, la verdad es que en los momentos que estaban bien se transmitían tanto amor que yo siempre he dicho que aspiro a una relación así, ¿no? O sea, ¿cuánto aprendes de tus papás? En este caso de mi papá, ¿no? O sea, la verdad es que de él aprendí, creo que a dar mucho amor incondicional y a ser leal, ¿no? A ser leal con tus amigos, a ser leal, desde luego, con tus hermanos, a ser leal con tus parejas, ¿no? Sí, un tipo demasiado emocional. Y creo que de ahí esta necesidad que yo tenía de niño de no decepcionarlo, ¿no? Porque usaba cierta presión emocional, de no le voy a fallar. O sea, lo tengo que dar todo para, para que él diga, estuvo bien, porque sé que él quiere el bien para mí también, ¿no?
Sí, creo que también algo bien destacable de esto es que, bueno, al menos a mí creo que aprendí mucho esta parte como del control de parte de él, porque destaquemos que, por ejemplo, en nuestra sociedad actual muchos de los problemas se generan por gente que también es así como, pues la verdad es que muy fuerte, muy entrona a todo, Ujú. pero no saben analizar estas situaciones, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que sucede algo y ya quieren pelear. Ok. Y todas estas cuestiones que cabe destacar que papá tampoco era así, ¿no? O sea, era muy fuerte y se prendía cuando se tenía que prender, pero sabía en qué momentos, ¿no? Sabía distinguir Sí. entre se tiene que hacer y no ser un gandalla, ¿no? Sí, claro, porque no a alguien que se Sí, estuviera peleando con claro. todo el mundo. Y aprendí mucho esto porque más allá de esta cuestión más como física social, también me dejó mucho control en la toma de decisiones. Ok. Que era como, ¿sabes qué? A lo mejor si el panorama está en tu contra y tienes estas cuestiones, pero tranquilízate, ¿no? Y como que enfócate en lo que va a venir y en las razones por lo que lo estás haciendo, ¿no? Como que eso se lo aprendí mucho, mucho en la secundaria. Era como a tomar decisiones más concretas y pues no desesperarte. Como que se lo aprendí mucho. Y también algo en lo que me enorgullezco que tomé de él es en, por ejemplo, o sea, suena chistoso, pero cuando yo pasaba a exponer, en verdad me inspiraba de cuando veía a papá decir discursos, porque él era súper cañón para eso. Se podía llevar una hoja con 2 palabras clave y sacaba un discurso de media hora entreteniendo a todos. Bien cañón. Y todos así clavados. Y empezabas a agarrar como sus prácticas y expongo chido. Ah, se los juro. Y sé que todos ustedes también, o sea, somos sociables. Y de eso estoy también muy orgulloso de haberlo tomado de él. Pepe, ¿tú que eres el más grande? ¿Qué crees que tienes de papá? Me refiero a tu forma de ser. ¿Qué tomaste de él? Mira, la verdad es que creo que lo primero es el carisma, y lo tenemos todos. O sea, eso de papá siempre, o sea, nos juntamos y, güey, o sea, se hace el desmadre. Y así era papá. O sea, él donde, lo que sí es que no le gustaba bailar, pero digo, nosotros lo sacamos de nuestra madre, ¿no? Pero el carisma, o sea, lo traemos cañón de el carácter, la forma de expresarnos, de hacer las cosas, de cómo somos, porque él tenía un montón de amor y siempre daba amor a todos, entonces nosotros somos así, somos bien muéganos, y él, por ejemplo, con su hermano, pues también son súper unidos, o sea, él da todo por la familia, o más bien daba todo por la familia, por su hermano, por su hermana, por su madre, ¿no? Por nosotros, sus hijos, o sea, eso lo traemos bien arraigado a nosotros. Bueno, en mi caso, ¿no? O sea, yo soy muy paternal y gracias a él doy todo por las personas, soy bien leal, y eso lo saqué de él, definitivamente. Creo yo que en cuestión de toma de decisiones, el cómo afrontar esas decisiones que tomas, el no echarte para atrás y decir, no, ya no quiero, o sea, el, el tener esa entereza de salir adelante con todos los aspectos de la vida, porque la verdad es que yo me acuerdo él cómo sufría y cómo le castigaban tanto y le pensaba que le llamaran para cobrarle, ¿no? Por ejemplo. O sea, era uno de los aspectos que diario, día y noche traía en su mente. Y entonces él era así como, no te preocupes, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, es horrible que alguien te esté diciendo que a ver cuánto chingados le pagas, ¿no? O sea, no mames, o sea, es una presión muy cañona. Entonces, él traía muchas presiones siempre y eso lo saqué de él, o sea, el hecho de poder sobrellevar muchos aspectos de la vida sin echarse para atrás, ¿no? De pensar hasta dónde puedes llegar con algo y también el decir hasta aquí, ¿no? O sea, esa forma de toma de decisiones definitivamente la traigo también de él. Creo que es uno de los aspectos que más admiraba de él, que más valoro que me haya dejado, porque creo que soy como él en este caso. Y pues yo creo que eso es lo que más traigo arraigado de él. ¿Tú, perdón? ¿Sí es tú? Es que yo soy el moderador. Ay, sí es cierto. Híjole, no sé. Siento que soy una persona que como que mucho tiempo de mi vida creí que era de una forma y yo me catalogaba como de una forma de ser y así. Y digo, tengo 27 años
Y siento que hace como unos 2, 3 años empecé a cambiar mucho. Y justo siento que ahora me parezco mucho más a mamá y a papá, ¿no? Igual, pues, porque ya tengo responsabilidades, ¿no? Ya soy adulta, aunque no quiera. Y pues no sé, güey, o sea, el enfrentarte a la vida diaria, tener que pagar tus cuentas y todo esto, siento que mucho de lo que Pepe dice de no rajarme en las cosas es de papá, güey. O sea, papá no se rajaba para nada, güey, o sea, ni de trabajo, ni de... Cuando tenía una responsabilidad de la familia, güey, él, o sea, estaba siempre. Yo siento que no rajarme, güey, en cualquier cosa que yo quiera es de papá, güey. Siempre yo fui muy floja. O sea, no sé si porque... Totalmente, de acuerdo. No sé si porque me consentían un chingo, no sé. Porque era la princesa de la No casa. sé por qué era la princesa, pero siempre me costó mucho trabajo hacer las cosas, o sea, me levantaba tarde siempre desde chiquita, o sea, me ha costado mucho trabajo ser constante en las cosas y así. Y ahora que me he propuesto muchas cosas, me siento como con ese poder y me siento que me reflejo mucho como papá. O sea, a veces me siento así como él y eso está bien chido. Como fuerte y luchona. No me gusta la palabra luchona. Como voy contra todo porque quiero algo, ¿no? Y eso. Persistente. Eso. Y pues amor, güey. La verdad es que papá amaba también mucho a la familia. Para él, yo creo que lo más importante siempre fue la familia. Güey, nos lo demostró con Pedro, güey. O sea, que papá pues tuvo a Perico y, güey, jamás se rajó en nada. O sea, él es mi hijo y lo van a querer, malditos todos. Lo van a querer como su hermano porque es su hermano. Y papá no se rajaba en nada, güey. Es mi responsabilidad y yo los amo a todos y ámense. Otra cosa que tengo de él, como dijo Pepe, la familia de mamá, por ejemplo, y la de papá, súper diferentes. Entonces me encanta que tengamos la unión y la lealtad que papá tenía hacia las personas que él quería. O sea, él jamás dejó a su hermano, a mi tío Pedro. Eran como, no sé, se amaban un buen y nunca lo dejó solo, ni uno ni otro. Y esa lealtad y esa hermandad tan bonita, pues la heredamos de él, yo creo. Sí, además creo que es muy, muy cierto eso que dices también de la familia, porque, pues por ejemplo, papá es originario pues de Villa del Carbón, ¿no? Para que lo sepan, que es como un pueblo más hacia el sur de donde vivíamos. Y pues obviamente ahí hay mucha familia, ¿no? Y también, o sea, como en todas las familias pasa, llega un punto en el que te separas de ciertos miembros de la familia, pues la distancia, el trabajo, pero él siempre los tenía en la mente, ¿no? Siempre era como, ¿sabes qué? En tal fecha vamos a ir, y vamos a ir a acampar. Y todas esas épocas también eran bien bonitas, ¿no? Sí. Como de, a lo mejor sí una vez cada que se puede, pero no los dejas, ¿no? Sí. Y no dejas de pensar, y cuando sucede algo, ahí está siempre. O sea, eso también nos lo dejó muy en claro. Y sí, también siento que lo tenemos los cuatro, como esto de estar al pendiente siempre de cada uno de los miembros, así estemos lejos de ellos, o muy cercanos, o nos veamos diario, o cada año, ¿no? Pero siempre presentes. Yo creo que si alguien nos conoce por separado, pueden saber que somos hermanos. Nos parecemos un chingo. Nuestra forma de ser es bien, bien similar. Somos seres sumamente sociables, creo. No, definitivo. Somos personas que nunca se callan. Siempre estamos hablando, de pronto muy protagónicos en lo que hacemos. Pero yo creo que así como pudimos absorber muchas cosas buenas del papá, yo también creo que he analizado las cosas que odiaba de él y aprendí sobre ellas, ¿no? Algo que toda la vida me molestó de mi papá era que nunca paraba. O sea, que no se daba tiempos para descansar. O sea, había días que tú decías, Dios, es vacaciones, al menos tomémonos un día. Y él no se lo tomaba. Llegó un momento en que ya dejaba que tú te quedaras dormido, que mi mamá se quedara dormida, pero él se iba. Él se iba a trabajar, se iba siempre a seguir. Y yo odiaba eso. En serio que no me gustaba. Sí. Y me he asegurado hasta ahora de siempre darme tiempos, ¿no? De decir, no, hoy voy a descansar y no quiero hacer nada, ¿no? Yo creo que de las cosas que más amo en la vida es no hacer nada.
Me encanta y mi papá no podía. O sea, en serio que él no podía. No podía quedarse quieto a descansar, ¿no? Sí, siempre está en frío. Sí. Y eso, digo, creo que también es muy bueno aprender de las cosas que no me encantaban de él, ¿no? Okay. Desde luego que creo que él tenía cierta dificultad para demostrar cariño, ¿no? Te lo demostraba después de que ya, o sea, te lo demostraba de formas que entendías tiempo después, ¿no? Sí. Pero de inmediato, al menos con el trato a sus hijos, era un tanto agresivo, era un tanto esta personalidad un poco militar, ¿no? Ya saben. Mucho como lo que decía Perico, de como un poquito una barrera, ¿no? Sí, Ahí. de siempre una barrera, Sí. ¿no? Fíjate que ahora que dices eso, sí, a mí algo que no me gustaba de papá es justo que no sabía, no tanto como demostrar, hablar las cosas, como hablar sobre sus sentimientos, no hablar como de cosas X de dinero, cosas así, no, hablar de sentimientos es algo que a mí me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, que yo me imagino que es un poco de papá y que lo he trabajado un buen, o sea, porque no está chido, o sea, yo me acuerdo en la adolescencia cuando yo ya me quería llevar bien con mi papá, yo a veces intentaba hablar con él como pues más interno, más como de nosotros, y le costaba un buen trabajo. Y eso también, o sea, es algo que siento que tengo de él y que me gusta mejorar. Claro, o sea, yo creo que yo soy de esas personas que dicen siempre la comunicación va por delante, siempre en todo. O sea, yo como que justo, y creo que también es esto, como de pronto cierto resentimiento que puedo sentir a actitudes de mi papá, es hablar las cosas. No suponer nada, si sientes algo, dilo, y de manera tranquila, ¿no? No tiene que explotar la bomba porque se te acumularon cosas. O sea, habla en el momento que algo te molesta, ¿no? Y eso es algo que yo creo que afortunadamente ahora considero que tengo muy desarrollado y gracias por eso, ¿no? Pero que definitivo creo que también lo desarrollé porque era algo que mi papá no tenía y que a mí me molestaba mucho. Que le decías, ¿pero por qué? Pues porque así decía él, ¿no? Y que no te daba más explicaciones. Okay. Pues sí, y yo también esta parte más como de la comunicación, igual, como que me recuerdo esas escenas en las que me ponía a manejar, por ejemplo, de la escuela a Culco, que íbamos a la supervisión, y era como de, yo sentía esa sensación de cuando vas con alguien y que sabes que te quiere decir algo, y el silencio, ¿no? Sí. Y el silencio te es como de, pues está, como que hay mucho bache, ¿no? Como para sacar una plática. Está nublado. Como que el sol está muy fuerte. Y ya como que poco a poco, pero también si no ponías como esa parte, pues la verdad es que no salía el tema, ¿no? Le costaba mucho también un poco expresarte de esa manera. Los sentimientos más que nada. Sí. Y sí, también eso como que me molestaba un poquito. Obviamente en ese momento no lo comprendía, ¿no? También la edad era como muy de, bueno, ¿no? Solo siento que me tiene que hacer algo, pero pues a lo mejor no. Pero ahorita sí ya es como de, bueno, creo que pudimos hablar muchísimas cosas de las que no hablamos. Claro, sí, yo igual creo que ahora que lo pienso digo, ¿cuánto no hablamos, no? Sí. ¿Tú qué cosas aprendiste porque no te gustaban de papá, Pepe? La verdad es que yo, en mi adolescencia, cuando estaba en la prepa, yo lo odiaba mucho. O sea... ¿Ven? Todos pasamos por esto. No era la única, lo sabía. No, o sea, yo me acuerdo que me enojaba con él y a las 11, 12 de la noche así súper tarde agarraba la motocicleta y me iba solo manejando hasta pinche... Bueno, había un pueblito ahí que se llamaba Arroyo, me iba manejando hasta allá y llorando acá, todo dramático. Y digo, aparte pues las hormonas, ¿no? Pero... digo, obviamente... yo creo que todos los adolescentes llegan a un momento en el que tal vez odian a los papás, ¿no? Por las reglas que te imponen, ¿no? Por el hecho de hacer o no las cosas. Porque al fin y al cabo lo que te están tratando de enseñar o guiar, ¿no? Es el cómo puedes no caer tan bajo y estropear tu vida, ¿no? Que la vida que lleves no sea tan cruel y que lo hagas pues lo mejor posible para que seas una mejor persona, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de cualquier padre. Pero tú de adolescente pues no lo entiendes, o sea, eres como que no mames, o sea, ¿por qué no me dejas ir con mis amigos, no? O sea, ¿por qué demonios no puedo perforarme la lengua, no? ¿Por qué no puedo fumar
¿Por qué me puedo puedo perforar los salir pezones? todo el fin de semana con las chicas, ¿no? O sea, güey, o sea, era así como, pues es que no puedes, o sea, yo te mantengo, son mis reglas, debes de hacer lo que yo diga, ¿no? Porque soy tu padre. Y yo, ni modo, ¿no? Pero, güey, o sea, en mí veo reflejado todo lo que debo de hacer e imponer a mis hijos, literal. O sea, ¿por qué? Porque yo soy una excelente persona, o me considero una excelente persona, no sé las demás, ¿no? Me imagino que no a todo el mundo le cae bien, pero creo yo que no soy mala persona, creo que todo lo que me he propuesto, pues está haciéndose realidad, ¿no? A pesar de todo. Y creo que al fin y al cabo todas esas cosas que no me gustaban, en verdad son las que te enseñan algo. Ujú. O sea, el hecho de si él nos hubiera dado todo, que de por sí nos dio todo, pero a manos llenas hubiéramos sido tal vez personas mediocres que no valoran nada y que no saben lo que cuesta tener las cosas. Entonces el hecho de que nos pusiera a destruir un microbús en las vacaciones y cortar el pasto en las vacaciones y trasladar un montículo de 1 tonelada de arena al otro lado de la calle con carril y pala, o sea, eso te enseña a valorar las cosas y ver que todo cuesta. Entonces sí lo odiaba en ese momento, odiaba todas esas actitudes de nuestro padre en su momento, pero ahora es lo que más valoro, es lo que más amo, es lo que más me ha dejado en la vida. Y wow, o sea, güey, no tengo nada malo que decir de papá, o sea, él tenía sus defectos, tenía sus virtudes, como todo ser humano. Nadie en este mundo sabe ser papá. O sea, vas aprendiendo conforme el camino va diciendo. Además, ¿no? parece usted el primer hijo, o sea, para echar a perder, ¿no? Sí, claro. Sí. Y tú porque al fin y al cabo, aunque estén chiquitos, son personas. Ellos también tienen que decidir y guiarse y guiar sus vidas, ¿no? Para ser mejores. Pero tú como padre, pues al fin y al cabo solo eres la guía, ¿no? Y dar lo mejor de ti y tratar de darles lo mejor, pues creo que es tu labor de padre. Y eso es lo que hizo papá. Nos dio y nos trató de dar lo mejor de sí. Y ya si lo tomamos o no, pues es nuestro pedo. Pero creo que como padre fue excelente. No tengo más cosas malas que decir, güey, porque al fin y al cabo dio su vida para salvarnos. O sea, güey, ¿qué más puedes pedir de una persona? ¿Qué más puedes pedir de la esencia de una persona que la vida, ¿no? Pues, evidentemente, este podcast es de chavorrucos. Ricos y chavo. Güey, qué bonito. O sea, ahorita ya terminando este podcast, este capítulo, siempre quise saber de qué forma darle gracias a alguien sin solo decir, ay, gracias, ¿sabes? Gracias por darme la vida y así. No, güey, qué bonito que ahorita que nos escuchamos pudimos decir, güey, hasta de las cosas que odiaba de mi papá y que me cagaban, aprendí a ser yo, güey. Y crecer, ¿no? O sea, crecer y decir, esto no me gusta, ok, vamos a mejorarlo. Y que de lo malo aprendimos tanto, entonces, güey, no mames, gracias, papá, por todo, no mames. Por lo bueno y por lo malo, ¿no? Qué chido. Está cabrón la manera en la que estamos marcados por ese don, ¿no? Y digo, las mamás de las que ya hablaremos en los próximos capítulos. Sí, bueno, también los invitamos a que si así lo necesitan, después de escucharnos, pues también estaría padre, siéntense con sus familias, Sí. Platiquen un poco. La verdad es que después de empezar este podcast, yo he podido más analizarme como persona, sentirme un poquito mejor y pues sí, también los invitamos a que hagan este tipo de cosas, ¿no? ¿Porque te sentías mal o qué pedo? Pues, más bien una versión mejorada. Eso. No, nada, o sea, claro, desde luego que este ejercicio de hacer un podcast donde se juntan los 4 hermanos es un ejercicio que todo el mundo debiera hacer, en serio. O sea, Está chido. no solo con tus hermanos, sino con tus papás, si los tienes aún, con tus parejas o pareja, hasta con amigos, ¿no? La verdad es que esto ayuda a justo eso, vaciarte, ¿no?
que no te guardes nada. Y bueno, si ya lo estás platicando y te lo guardas, pues mal por ti, ¿no? Nosotros justamente hemos hablado de esto, de oigan, ¿en algún momento les gustaría no hablar de algo? Y creo que no, creo que los 4 estamos como sumamente abiertos a hablar de todo. Y está bien bonito tener esta apertura, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por estar acá este jueves. Nos estaremos viendo para el próximo. Estamos re emocionados. Síganos en las redes sociales. Coméntenos qué tal les parecen los podcasts. Si tienen recomendaciones, un tema del que les gustaría que habláramos, nosotros estamos encantados. De pronto nos faltan temas. No, la verdad no. Aún no. Pero bueno, va a estar bien bueno si de pronto les interesa que hablemos de algo en especial. Pues un saludo para todos. Tengan una excelente semana. Listo. Nos vemos. Bye. Adiós. So exposed for all to see.